Dios le bendiga a cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros seguidores de nuestro canal, dándole la gracia a nuestro Padre Celestial y Padre del Señor Jesús, nuestro Salvador, una vez más porque nos da la oportunidad de predicar su palabra. Vamos a tener el mensaje de la palabra, Hechos capítulo 13, a la altura de los versos 38 al 39. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre, esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Te presento esta palabra, este mensaje, que cada día más yo sea un mero instrumento tuyo. Padre, pasa acá por encendido mi garganta, que no sea yo que esté predicando, sino que sea tú a través del Espíritu Santo, Señor, poniendo palabra. Yo sé en el nombre de Jesús que esta palabra no regresa vacía, que tú estés salvando las almas, que tú estés sanando, que tú estés libertando. Te lo pido en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, que tú nos ayudes a poner esta palabra por obra en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vemos que de la lectura de estos versículos, hermano, esta palabra nos llena de grande fortaleza espiritual y cada día más nos enseña a poner la mirada en Cristo Jesús. El pueblo de Israel, todos los años en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés que Jehová Dios le había dado allá en el monte Sinaí, tenía el sumo sacerdote que hacer sacrificio de animales, cabra, toro, macho cabrío, y esa sangre derramada allí se rociaba en el altar, y en ese lugar, en el altar, en el lugar santísimo, todos estos sacrificios tenía que hacerlo todos los años el sumo sacerdote para la expiación por el pecado de él y pecado del pueblo. Aquí vemos, dice la palabra, que era imposible que por la ley pues las personas pudieran obtener el perdón de pecado. Era imposible, hermano. Entonces vemos ahora que sí, a través de Jesús, el Cordero inmolado, el único que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan en su capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora Jehová Dios, por el amor, por la misericordia, sustituyó aquellos animales, aquellos corderos, macho, toro. Ahora entregó a su Hijo único por el amor a la humanidad, para que Él fuera allí clavado en una cruz, y allí una muerte de maldición. Fue tentado en todo y nunca pecó, no conoció pecado. Por eso la muerte no pudo vencerlo, sino que el Espíritu de Dios resucitó a Jesús al tercer día de los muertos. Era necesario para poder Jehová Dios redimirnos del pecado, porque el pecado trajo como consecuencia muerte física y muerte espiritual. El pecado entró por Adán cuando Dios le dijo a Adán que podía comer de todo árbol del huerto que estaba en el huerto. Allí en medio del huerto que Jehová Dios había creado cuando hizo los cielos y la tierra,
formó al hombre del polvo y lo asopló en la nariz y se convirtió el hombre en un ser viviente. Dios de todas las especies, el último que hizo fue el hombre, dice la palabra, y lo hizo a imagen y semejanza de él. Lo llenó de sabiduría porque no había quien labrase la tierra. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, habla de que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Vemos también Génesis capítulo 2, verso 9, que allí cuando Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, también puso en el Edén, ese huerto, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas Dios le dijo a Adán que podía comer de todo árbol que estaba allí, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como consecuencia de esta desobediencia, Satanás era un ángel de luz, era encargado de la adoración, se rebeló contra Dios con la tercera parte de los ángeles y fue destituido y vino a este mundo a tres cosas: a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Vemos aquí que la ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí, estos 10 mandamientos. Allí cuando Moisés duró 40 días recibiendo la palabra de Dios en 2 tablas, el pueblo estaba allí con Aarón esperando a este líder que Dios lo había escogido para libertar a su pueblo del pecado, pero el pueblo se desesperó y clamaron y le dijeron a Aarón que le fabricara dioses porque no sabían qué le había pasado a Moisés. El pueblo pecó, fabricaron un becerro de oro. Aarón, con todas las arcillas de oro que tenían las mujeres y los niños, y con un buril le dio forma y fabricó un becerro de oro, y allí comenzaron a hacer fiesta y adorar este becerro de oro. Jehová Dios se airó producto de este pecado de la idolatría e iba a destruir a aquel pueblo, pero por la gracia y por la misericordia de la intercesión de Moisés, como un buen líder, le dijo a Jehová orando que tuviera misericordia de ese pueblo, porque iban a decir que él no lo pudo entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y que lo sacó de la mano de servidumbre de Egipto allí después de 430 años para llevarlo y matarlo en el desierto. Sin embargo, Dios escuchó la oración de Moisés y no decidió destruir el pueblo, pero ese pecado Dios lo sancionó y cayeron como 3,000 personas producto de este pecado. El pecado trae muerte física y muerte espiritual. Ahora Dios entregó a Jesús, aquí su Hijo en un lado, el Cordero, por el pecado de toda la humanidad, por a través de la fe en Cristo Jesús. Nosotros podemos tener vida eterna y así coheredero y estar allí en la patria celestial. Cristo murió, Cristo resucitó, el tercer día se fue en la nube y así viene ahora, no viene a morir, ahora viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, y viene con gran poder y gloria, viene con los ángeles. La gloria dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Era imposible que a través de la ley se pudiera obtener la salvación. Pero ahora por la fe en Cristo Jesús podemos obtener la salvación, la justificación de nuestro pecado. Pero para ello es fundamental y necesario
tener la fe puesta en Cristo Jesús. Y no solamente esto, sino que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, confesar nuestro pecado, como dice la palabra en primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo de limpiarnos de toda maldad a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por el pecado de cada uno de nosotros. Es la única manera cuando Jesús, Mateo capítulo 4, verso 17, comenzó su ministerio, comenzó llamando al arrepentimiento porque el reino de Dios se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, confesar nuestro pecado y aceptar a Cristo como el único Salvador de nuestra vida, y así tenemos entonces lo que se llama redención a través de su sangre poderosa. Isaías en su capítulo 1, verso 18, dice la palabra que el pecado puede ser rojo como el carmesí y él lo pone blanco como la lana. La única sangre que redime, la única sangre que puede limpiar el pecado se llama la sangre de Jesús, y ahora Él no está muerto y vive por los siglos de los siglos y tiene la llave de la muerte y tiene la llave de Satanás. Apocalipsis en su capítulo 1, verso 18. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 2, verso 2, dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Cuando se habla de sacrificio, tal como establecían allá en Hebreos capítulo 9, del verso 14 y 15, habla de estos sacrificios que se hacían de animales, la gloria para Dios. Pero ahora, morir en la cruz del Calvario era para aquellas personas que habían cometido grandes delitos y grandes crímenes. La muerte de cruz era para los malhechores, para los criminales. Cristo se hizo maldito en la cruz, se hizo el cordero inmolado por el amor, se despojó de toda dignidad, se hizo 100% humano y fue obediente hasta la muerte de cruz. Así lo establece la palabra. Filipenses su capítulo 2, verso 6 en adelante. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, vemos aquí que Jesús no solamente murió por el pecado de una nación, no murió por el pecado de una clase social. Dice la palabra que Él murió por el pecado de todo el mundo. Es decir, que en Dios no hay excepción de persona, no hay idioma, no hay posición social. La gloria para Dios. Para Él no hay excepción de persona, no hay nacionalidad. Él no toma cuenta posición económica, solamente busca corazón contrito y humillado, corazón que crean en su palabra y que reconozcan que todos somos pecadores y confesemos nuestro pecado. Vemos aquí, dice la palabra Juan, que en Él fue que hizo el sacrificio. En Él es que hay perdón de pecado. En Él es que hay salvación. En Él fue que murió. Él fue que resucitó y se fue al cielo. Y en Él es que tenemos una promesa viva que estamos esperando su venida. Gloria a Dios. Dice el Salmo 32, verso 5. Dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado.
Gloria a Dios. El salmo, vemos aquí, David escribió este salmo reconociendo que él había pecado. David había pecado. Cometió 2 pecados cuando censó el pueblo y también cuando mandó a matar a Urías, el esposo de una mujer que luego él se casó y tuvo a Salomón. Cometió este pecado, pero en el Salmo 51 vemos cómo él confesó el pecado y pidió perdón a Dios, y la misericordia de Dios lo alcanzó, y Jehová Dios no lo mató, sino que lo sancionó con misericordia. Gloria a Dios. Dice la palabra, Efesios capítulo 1, verso 7. Vemos aquí el apóstol Pablo escribió este capítulo a los creyentes que estaban en Efesios. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Él dice, en él tenemos, cuando dice en él, está hablando de Jesús de Nazaret, en él. Ahí no se está hablando de María, ni de Pedro, ni de José. Aquí se está hablando de Jesús, porque en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestro pecado, conforme a las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Pablo, un gran maestro que constituyó muchísima iglesia, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. La gloria para Dios, más de 14 cartas escribió el apóstol Pablo. Y Pablo le está diciendo a los creyentes, dándole una palabra de fortaleza espiritual y deseándole bendiciones espirituales. Como un padre en la fe, le dice, es para que los creyentes no quiten la mirada de Jesús, del Maestro, del Hijo de Dios. Y hoy esta palabra nos enseña a nosotros que nosotros no podemos quitar la mirada de Dios, de Jesús, porque en él, dice ahí el apóstol Pablo, en él tenemos la redención mediante su sangre. Él nos redimió mediante que su sangre allí derramada en la cruz del Calvario, su cuerpo fue molido, fue como oveja llevado al matadero, pero no enmudeció la profecía. Vemos aquí Isaías 53, él cargó nuestra dolencia, él cargó nuestro pecado. Como oveja fue llevado al matadero. ¿Para qué? Para darnos vida. ¿Por qué fue esto? Dice, conforme a las riquezas de su gracia, la salvación es por la fe, por el amor, por la gracia, por la misericordia, porque nosotros no merecíamos que Cristo muriera por el pecado de nosotros. Mira cómo el pueblo de Israel prefirió que soltaran a Barrabás, un asesino, un condenado, y mejor el pueblo pidió que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Pero esto era necesario, porque si Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, nosotros hoy no podíamos hablar de la salvación, de la riqueza, de la muerte y resurrección de Jesús. La gloria para nuestro Padre Celestial. Dice el profeta Joel, capítulo 2, verso 13, dice su palabra, ráguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Ahí está la misericordia, el amor, la compasión. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que se vuelvan, que se arrepientan de su pecado, porque había abandonado el Dios que lo sacó de Egipto con mano fuerte, el Dios que lo libertó. La gloria para Dios, pero ellos se fueron tras la idolatría. Y ahora Dios le mandaba a través de los profetas mensajes de qué, de arrepentimiento, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Para la gloria de nuestro Padre Celestial,
Y hoy esta palabra nos habla a cada uno de nosotros que ya no tenemos que rasgarnos el vestido como aquellos tiempos. Lo que hay que rasgarse es el corazón, porque la fe, los malos pensamientos y los buenos salen del corazón. La fe es un don de Dios que viene a través de la palabra de Dios, como lo establece Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Todo fue constituido por la palabra. Todo, la fe viene por la palabra de Dios. Gloria aquí. Mire, Jehová, Dios es lento para la ira, lleno de amor. Ve que la salvación, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. La misericordia, la compasión, la gloria para el Señor, lleno de gracia. Cuando una persona escucha el mensaje de arrepentimiento y Dios le dice: arrepiéntete y ven, que yo te recibo. El hombre no perdona, el hombre rechaza, pero Dios, cuando nos humillamos a Él nos recibe con los brazos abiertos. La gloria para el Señor. Dice Lucas capítulo 17, verso 3 al 4, dice: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, aunque si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. El poder del arrepentimiento. Oiga, si su hermano 7 veces, si su hermano peca, usted lo reprende. Y si él viene y se arrepiente de su pecado 7 veces al día, oiga, 7 veces, y viene arrepentido, entonces recibirá perdón. Nosotros debemos de perdonarlo. Gloria a Dios. Dice la palabra, Hechos capítulo 3, verso 9. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios. Aquí está la clave. Esto fue el llamado también cuando Pedro, allá en Hechos capítulo 2, verso 38 al 39. La gloria para Dios, cuando el primer discurso de Pedro el día de Pentecostés, después que recibieron la llenura del Espíritu Santo, Pedro comenzó a anunciar la promesa de Joel en su capítulo 2, verso 28. Gloria a Dios al 29, de la llenura que Dios a Jesús había prometido, que ellos iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Comenzó a hablar a los hermanos hebreos mientras ellos criticaban, diciendo que ellos estaban borrachos. Pedro salió a predicar la muerte y resurrección de Jesús. Entonces ellos dijeron: hermano, ¿qué debemos de hacer entonces? Pedro le dijo: arrepentido y convertido, para que puedan recibir el perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Gloria a Dios. Aquí lo tenemos, Hechos capítulo 2, verso 28. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. No podemos recibir el don del Espíritu Santo si no hay arrepentimiento de pecado. Lo primero es la fe puesta en Cristo Jesús, y también entonces la confesión del pecado, y luego entonces recibimos el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice Isaías 55, verso 7, dice la palabra: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirán compasión. Dios es poderoso para perdonar. Solamente Dios tiene el poder para perdonar el pecado a través de la fe en Cristo Jesús. Dice Mateo capítulo 6, verso 15: pero si no perdonan
a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Y te nos enseña la palabra que también nosotros debemos perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Así como Dios también perdona nuestra ofensa. Tenemos que tener misericordia con los demás, porque así Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dice Hebreo 8:12, dice la palabra: yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me recordaré de sus pecados. Gloria a Dios. Cuando Dios perdona nuestro pecado, Él lo borra. Entonces ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Gloria a Dios, porque solamente en Cristo Jesús, a través de su sangre derramada, podemos nosotros tener perdón del pecado a través de la fe. Hermanos, siempre el llamado a arrepentimiento que la palabra nos hace, la fe que solamente en Cristo Jesús podemos tener salvación, cambio de vida. El evangelio el evangelio consiste en la salvación. El evangelio consiste en cambio de vida. El evangelio consiste en ¿qué? En dar fruto. Damos frutos dignos de arrepentimiento porque comenzamos a vivir una vida nueva cuando tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret. Pablo era un gran perseguidor de la iglesia y tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret, y ya de Saulo de Tarso le cambió el nombre a un apóstol. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios cambió la vida del apóstol Pablo. Comenzó a predicar a Cristo, pero tuvo que tener un choque con la roca. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, ya no podemos vivir la vida que vivíamos antes. Somos nueva criatura. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, hermano. Dice la palabra, Hechos capítulo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Dónde es la mirada? En Cristo Jesús, porque el único nombre que hay salvación es en Cristo Jesús. También Juan capítulo 1, verso 12, dice la palabra, la gloria para Dios es que el único nombre que hay salvación es el nombre de Jesús. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que en él su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra a todo, más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Israel rechazó, los fariseos rechazaron al Mesías Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, nosotros los gentiles hemos creído en Jesús y ahora Él ha constituido un solo pueblo. Ya Él mató la enemistad que había entre gentiles y hebreos. Ahora, por la fe, soy salvo en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Gloria a Dios, que a través de la gracia que viene la salvación. Vamos a la lectura. Dice la palabra, por gracia soy salvo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, dice la palabra, capítulo 2, versículo 1, dice, y Él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes de venir a los pies de Jesús? Estábamos muertos, pero sin embargo, cuando dice la palabra, dice el apóstol Pablo, Él, hablando de Jesús, Él os dio vida a vosotros. Hoy esta palabra no habla a nosotros. Pablo está hablando a los creyentes que están en Éfeso, hablando de Jesús, salvo por gracia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, en pecados, dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Gloria a Dios. Cuando estábamos antes de venir a los pies de Cristo, andábamos haciendo ¿qué? La obra de la carne, en nuestro delito y nuestro pecado. Éramos hijos desobedientes, éramos hijos de ira. Pero ¿por qué ahora? Dice aquí, vemos los frutos del Espíritu Santo. Por el amor, que es el principal fruto del Espíritu Santo. Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Habla de los frutos del Espíritu Santo. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Por amor fue que Dios entregó a Jesús. Lo dio como el Cordero por el amor que tuvo incondicional. La gloria para Dios. Entonces, que Él es rico en qué misericordia. No está hablando que Él es pobre, Él es que es rico, es decir, que tiene abundancia, tiene muchas riquezas espirituales para nosotros, rico en misericordia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El pecado nos tenía esclavizado. Trae muerte, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él. Juntamente con Él, así como Él murió, también nosotros vamos a resucitar cuando Él venga a buscar a su iglesia, si ya no estemos en este mundo. Pero la mirada puesta en Cristo Jesús, que Él vino a buscar y a salvar, hermanos, los que estábamos perdidos. De la única manera podemos tener un cambio de vida y podemos tener salvación es si vivimos humillados, confesando nuestro pecado en los pies de Jesús, reconociendo que Cristo murió, que Cristo resucitó, que está vivo, que viene y que en Él es que está la salvación. Cambio de vida. Hermano, no proteges más tu salvación, no importa el problema que tú tengas, no importa lo que tú estés pasando, ven a los pies de Cristo, no importa si tú estás en la droga, no importa si está en la prostitución, no importa, porque vino a buscar y a salvar los que estábamos perdidos. Todos estábamos en pecado, perdidos en el mundo, haciendo la obra de la carne.